Sigamos en victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Estamos contentos. Sé que están aquí los que tenían que estar, pero también damos gracias por aquellas personas que van a escuchar esta palabra a través de las diferentes plataformas, en las emisoras de la Iglesia Café, en YouTube, en Facebook, donde sea. Damos gracias a Dios por esas personas, porque sabemos que la palabra de Dios transforma y liberta. Yo declaro en esta noche que el poder de la sangre de Jesucristo, el poder de la palabra, el poder de su nombre será manifestado. Pero a mí ya me han visto predicar, pero hoy me siento contenta porque mi amado está aquí. Es una victoria, es una victoria. Solo Cristo Jesús hace eso. Solo Dios lo hace. Me siento contenta, me siento honrada, agradecida con Dios por el privilegio que nos da de poder traer su palabra juntos. Estamos nerviosos, muy nerviosos, siento que el corazón se me sale, pero sé que Dios se va a glorificar, así que me gustaría que inclinaran sus rostros y me acompañaran en una corta oración para que sea el Espíritu Santo el que tome el control en esta noche. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, no solo por mi vida, sino por la vida de mi esposo, para que seas tú, Señor, usando nuestras vidas como esas vasijas dispuestas, Señor, a proclamar y declarar tu palabra en esta noche. Te pido que bendigas la vida de mi esposo, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta noche, en este lugar, que bendigas la vida de nuestros pastores, que bendigas este lugar, Señor, esta congregación, este ministerio, que sigue avanzando y sigue creciendo, Padre mío y Dios mío. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Haz lo que tengas que hacer como tú quieras hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Y es un privilegio estar aquí de frente a ustedes, parados en este altar. Como dice mi esposa, es una victoria. No ha sido fácil, pero aquí estamos. En esta noche vamos a hablar de un tema que quizá ya lo han escuchado varias veces, pero saben que lo escuchamos varias veces las cosas, pero tomamos de diferente manera las cosas, y pues esperamos que Dios sea tratando con cada uno de ustedes, que esa palabra pues llegue a sus corazones y que la tomen el que la necesita. Pues en esta noche vamos a hablar de el hijo pródigo. Se titula la prédica El hijo pródigo, como la parábola que está en la Biblia, en Lucas 15:11. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En su palabra dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Me voy a detener aquí un poco, porque pues lo que uno lee la palabra, Dios le revela ciertas cosas a uno. Dios me ayudó, y pues voy a hablar un poco de lo vivido, cómo me refiero, cómo me asimilo un poco con el hijo pródigo, con la historia, porque todos hemos pasado, más de algunos hemos pasado por eso. Hemos tenido situaciones en nuestras vidas que nos han alejado un poco de Dios, que nos hemos salido de su casa. No le pedimos permiso a Dios, pero nos vamos. En cambio, el hijo pródigo le pidió a su padre los bienes porque él pensó que con eso iba a resolver todo en su vida. Y estaba equivocado. Se dio cuenta tiempo después, pero eso más adelante. Nosotros nos alejamos de Dios
y creemos que vamos a solucionar todo con nuestra fuerza, nuestra voluntad, nosotros. No pensamos en Dios, pensamos en nosotros primero. Muchas veces se habla del hijo pródigo, sabemos un poco o mucho de esta historia. En lo personal a mí me gusta mucho. Es una historia que me ministra mucho, ya que la mayoría hemos pasado algún proceso que nos ha llevado a alejarnos de Dios y que pensamos no volver por miedo al qué dirán. Pensamos que Dios no nos va a recibir. Pensamos en qué dirá la gente, qué dirán los hermanos. Me voy de la iglesia, me aparto un poco, o me aparto o me voy, y no pensamos en volver. Lo digo porque me ha pasado, pienso en que me quiero salir y yo digo, pues no voy a volver. Yo pensando en que Dios no me va a traer de nuevo, pero no es así. Pero el problema que tenemos hoy en día, nosotros los hijos de Dios, es que cometemos un error y pensamos que Dios no nos va a perdonar ese error. No hay ninguna falta tan grande que se compare al amor de Dios. Él siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. No debemos pensar, como mucha gente piensa hoy en día, por qué la gente sale de la iglesia y le cuesta volver, o a veces, pues lamentablemente no vuelven. Es por ese mismo temor, por ese mismo miedo del qué dirán. Dios me va a recibir. Y se empiezan a asimilar muchas cosas en la mente, a pensar muchas cosas, las cuales a veces no son ciertas, son cosas que el enemigo pone para que uno maquine y va pensando cosas que no son. Y ahí es donde no nos damos cuenta y nos estamos alejando. Pero luego, cuando venimos a caer en cuenta, estamos alejados de Dios. Y ya cuando queremos volver, ya es cuando viene la cuestión que nos empezamos a cuestionar, nos cuestionamos y decimos, ¿puedo volver a la casa de mi padre? ¿Puedo regresar? ¿Me va a recibir? ¿Cómo será su reacción? ¿Qué dirá? ¿Qué dirán mis hermanos? Y empezamos a preguntarnos y a decir cosas. No voy a regresar. Me da miedo que mi padre me menosprecie, me deseche por lo que hice. Le fallé, pequé y muchas cosas más. Pero la respuesta es otra. Y sabemos cómo es. Cuando venimos de nuevo a buscar de Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos siempre. Y es algo tan lindo que tenemos el privilegio de nosotros hablar con Dios, aunque estemos, digamos, a veces no voy a ir a la iglesia, pero hay una cosa que me pasó a mí. Estuve un tiempo que no quise ir a la iglesia, pero adentro de mí había algo mucho más fuerte que el no venir a la iglesia, y no podía dejar de adorarle a Dios. Aún en mi proceso, en mis faltas, en mis fallas, no podía dejar de adorarle a Dios. No sé el por qué. Bueno, sé que Él no quería que me desconectara totalmente de Él, pero la razón, pues, Él la tiene. Y hoy en día estoy aquí, en la casa de Dios. Y a veces no es necesario llamar a alguien para y decirle, ven, búscame, o no lo hacemos, la mayoría no lo hacemos. Y cuando nos vamos de la casa de nuestro padre, no le decimos, ven y búscame. Y pensamos que no lo van a hacer. Pero a veces los padres dejan todo, hacen todo y están a la expectativa, esperando, están pendientes a ver cuándo el hijo va a regresar. Así como dice en la historia, que se le abalanzó al hijo cuando lo miró llegar. Y así está nuestro Dios, esperando que lleguemos de nuevo a Él. Él nos va a abrazar, nos va a recibir. A veces nos encontramos con personas que tienen problemas que se han ido de sus hogares, se han ido de sus casas. Hay personas apartadas en las calles que nos topamos con esas personas. Y a veces esas personas necesitan escuchar esa palabra, pero a veces no lo sabemos. A veces esas personas están necesitadas, no nos damos cuenta. Pero debemos de entender nosotros, cada uno de los hijos de Dios, entender que todos hemos pasado por ese proceso de salir de la casa de nuestro Padre, vivir la vida a nuestra manera, pero hemos regresado. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Y si miramos una necesidad, ayudemos.
Si miramos que el hermano necesita escuchar una palabra, el hermano, un conocido se le acercó a alguien, le abrió su corazón, a veces pasa eso. Alguien se le acerca y le abre su corazón y le dice, le empieza a contar y concuerda con la historia. Y uno tiene que, de lo vivido de uno, de lo que un proceso que uno pasó, que quizás es similar, ayudar al hermano, ayudar a la persona. Voy a seguir leyendo en Lucas 15:15. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este es un punto en el que yo pensé mucho. Pensé mucho en escribirlo, pero creo que fue necesario escribirlo, y lo cual en esta noche voy a compartir con ustedes. Es algo que me marcó, algo que yo lo recuerdo, pero para glorificar a Dios, para darle las gracias y la honra a Dios, porque Él fue quien me ayudó. Cuando nos fuimos de aquí para otro estado, yo deseaba servirle a Dios. Yo deseaba dar lo mío, dar lo que tenía, que yo pensé que era suficiente, que era bastante. Pero no se me daba la oportunidad, no podía hacerlo. Extrañaba la casa, extrañaba la iglesia Café, extrañaba a mis hermanos, extrañaba a mis padres. Y yo decía, me puse a ver los videos en Facebook y eso, y decía, yo extraño esa casa, yo extraño la iglesia Café. Quiero darlo todo, pero no puedo. En cambio, yo creo que allá sí podría hacer algo más de lo que hago aquí. Porque estaba en otra iglesia y quizás estaba sirviendo, pero quizás Dios no permitió que pasaran tantas las cosas más allá como yo quería que pasaran, porque tenía un propósito. Y el propósito era este. Entonces, como el hijo pródigo regresó a su casa, nosotros regresamos, pero no fue en sí que nosotros regresamos solos. Nos dijeron, los voy a buscar. Yo no sé pero yo tengo que, es una parte de mi testimonio, es una parte que tengo que contar. Y yo le doy gracias a Dios por nuestros padres espirituales. Porque Él se tomó la tarea y es poca la gente que se va a tomar la tarea de hacer un viaje de 10 horas para ir a buscar a alguien solo porque sí. No, esa es dirección de Dios, esa es obediencia y amor a las personas. Amor a Dios primero y luego amor a las personas. Cuando nosotros nos van a buscar, nuestro Padre Espiritual nos va a buscar, nos toca regresar y regresamos. Y cuando nosotros regresamos a la iglesia Café, yo tenía todas las preguntas que mencioné al principio, yo las tenía en mi mente dando vueltas. ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo nos van a recibir? ¿Cómo va a ser nuestro regreso a la casa, a la iglesia Café? Pero para la honra y gloria de Dios, fue el mejor regreso a casa que yo pude tener. Esa parte, cuando regresamos, nos recibieron con el amor que queríamos y nos permitieron ser parte aún más de lo que ya éramos, nos permitieron ser parte de esta familia, y esto para nosotros ha sido de bendición. Y a veces no nos damos cuenta y somos desobedientes con nuestros padres, pero debemos honrarlos, debemos honrar a nuestros padres. No tanto los padres terrenales, nuestros padres espirituales, hay que honrarlos, porque esta casa es una casa de bendición, una casa de crecimiento. Entonces, volviendo al tema, yo miraba los videos y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero esto, lo otro, yo quería, pero ya no podía hacerlo. Me limitaba yo y me limitaban también. Es algo que me tenía, que iba, que no iba y así.
Y cuando llegué aquí ya todo fue muy diferente. Empezamos a servirle a Dios. Tuve mis fallas, pero poco a poco iba adelante. Y pues esta parte la voy a reservar un poquito para después. Voy a dejar que mi esposa hable un poco porque pues lo que me estoy pasando. Gloria a Dios. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué te parece si Él predica solo y yo me siento a verlo predicar? Pero el Señor no me dijo nada. Señor, yo sé que esto es un propósito del Señor. Y me alegro mucho porque esto es más su testimonio. Y si ustedes, los que han estudiado Lucas, ustedes saben que antes de la parábola del hijo pródigo está la parábola de la oveja perdida. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, lo perdido siempre es encontrado. Y un día, pues Dios me habla mucho lavando trastes, fregando trastes, como le dicen ustedes. Y yo me conecto ahí, yo le digo, Señor, pero yo qué voy a hablar del hijo pródigo. Y Dios confirmó tanto esa palabra. El día que él dijo que iba a predicar de eso, yo le mandé a él un video donde Dios le confirmó, porque el video hablaba del hijo pródigo. En el mismo día. Después él se va al encuentro y la primera me dijo él que lo que primero que hablaban era del hijo pródigo. Después, en ese mismo día, sacan una adoración del grupo favorito del que es de Nación, que se llama el hijo pródigo. Y tuvimos una reunión y hablaron del hijo pródigo. Y digo, bueno, Señor, está bien, vamos a hablar del hijo pródigo. Entonces, un día el Señor me habló y me dijo, me recordó la parábola de las 100 ovejas y me dijo, tu pastor fue por la oveja que estaba perdida. No es porque estábamos perdidos en el mundo, pero no estábamos donde teníamos que estar, perdón. Y yo le digo, Señor, es verdad, gloria a Dios, porque tú me dices esto hasta ahora, le dije yo, porque él me lo dijo de una manera tan linda que yo no sé ni cómo explicarles. Solo les puedo decir que él me recordó eso y dijo, Señor, ¿por qué tú me dices eso hasta ahorita? Pero el Señor lo hace a su tiempo. Y le doy gracias a Dios por mis pastores. No es por halagarlos ni idolatrarlos, porque realmente hay que honrar. Hay que honrar a los ángeles de la casa con respeto. Honra no significa dinero ni nada de lo que se puedan otras cosas imaginar. Respeto, amor, mire, sometimiento, porque Dios los ha puesto como los ángeles de esta casa, como a la autoridad de esta casa. Y si no nos sometemos a ningún hombre que Dios ha puesto como autoridad, no nos vamos a someter entonces a Dios. Gloria sea para Dios y le damos gracias a Dios por la vida de nuestros padres espirituales. Han sido un hombre y una mujer de bendición para nuestra vida. Y sé que no solo para nuestra vida, también para muchos. Y siguiendo esta hermosa palabra, pues yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable del hijo pródigo? Tenemos que entender que todos fuimos pródigos en algún momento y volvimos a casa. Estamos en casa. Todos hemos sido un pródigo, fuimos pródigos que volvió a la casa de su padre. Y lo primero que recibí, que el Espíritu Santo me dice, los pródigos no solo están afuera. Y yo me quedé. Hay pródigos dentro de la casa. Y yo dije, bueno, yo no entiendo. Yo me quedé. Y me dice, ¿por qué te digo que hay pródigos dentro de la casa? Porque dentro de la casa están lejos de mí, ni me conocen. Todavía están heridos. Todavía están atados. Y no me han dado la oportunidad. El hijo pródigo, por ejemplo, los hijos que se van de la casa de su padre es por falta de identidad.
es por falta de identidad, porque aún no han conocido el Padre ni aún el amor del Padre. Yo le dije, wow, Señor, entonces eso quiere decir que hay pródigos dentro de la casa, sí. Y Dios me trajo, y no le digo que yo no, porque esto me ministró tanto a mí como a mi esposo. Y me recordé en los tiempos y en los momentos donde nosotros veníamos a la casa solo por venir. Solo hay muchas personas que vienen a la casa de Dios solo a sentarse. Lo han tomado una rutina, un estilo de vida de, que los domingos voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Pero no han conocido al Padre. No han tenido un encuentro verdadero con el Padre. Y yo le decía, wow, Señor, ahora entiendo. Y el Espíritu me recordaba un versículo que también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me recordaba ese versículo. ¿Por qué? Porque esas personas, o en algún momento nosotros decimos, yo amo al Señor, yo sé quién es el Señor esto, el Señor dice, pero tan siquiera ni lo hemos escuchado, ni sabemos ni tan siquiera quién es. Entonces yo decía, ahora entiendo, Señor, porque es una palabra muy fuerte a yo decirles que los pródigos no solo están afuera, hay pródigos dentro de la casa que todavía no le han dado la oportunidad a Dios de conocerlos para que los sane y los liberte. Y no solo eso, porque el Padre no solo sana y liberta, el Padre restaura, el Padre transforma. Y yo le doy la gloria al Señor porque yo he conocido a Dios como Padre. Desde mi niñez tuve mucha falta de amor en mi corazón de un padre. Desde niña. Yo no sabía que eran una caricia y un abrazo de un padre. No juzgo ni señalo a mi padre porque también él no lo recibió. Entonces recuerde que nosotros damos lo que recibimos. Entonces yo le doy gracias al Señor porque yo puedo decir, Padre, yo te amo, porque el amor de Dios se ha manifestado en mi vida y lo he vivido. Lo he sentido, lo he abrazado. Sé que es el abrazo y el amor del Padre. Yo le digo al Señor, yo te conozco como Dios, pero yo te he conocido más como Padre. Yo sé que es estar triste, desanimado. Yo sé que es estar que no sé ni qué hacer por mí misma e ir al Señor y sentir el abrazo del Padre. Escucharlo decir, aquí estoy. Sabe que, mire, yo no sé por qué voy a decir, porque esto es algo entre Dios y yo, pero el Señor quiere que lo diga. ¿Sabe cuando yo oro y el Señor me ministra? Se me viene una imagen. ¿Sabe cómo? Una niña chiquita como Anaya y el Padre enorme aquí. Y lloro y lloro y lloro y lloro. Le digo, gracias, Padre. Gracias, Padre. Mire, es algo hermoso cuando usted verdaderamente le dice al Señor, yo quiero conocerte. Yo no solo quiero escuchar que tú eres verdadero, que tú eres fiel, yo quiero vivirlo. Es hermoso, mire, no hay nada más hermoso. Saber que usted tiene un Padre que está ahí para usted cuando usted lo necesita. En las buenas y en las malas, porque Dios no solo está para usted en las malas, Dios también está en las buenas. Él quiere que usted hable con Él en las buenas, en las malas. Y este proceso que mi esposo vivió, yo lo viví con él, yo lo sufrí, yo lloraba por él. Y el Señor más que nadie lo sabe. Y yo lo veía venir a él, solo venir e irse igual. Pero yo decía, Señor, yo sé que tú estás obrando. Aunque mis ojos no lo puedan ver, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que un día lo voy a ver ahí. Y mire, es algo hermoso. Yo quería estar sentada ahí y verlo predicar a él. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas así. Gracias, Señor. Y es una palabra que
Para mí esa palabra fue fuerte. Decir que el Señor me dijo, no solo hay pródigos afuera, hay pródigos adentro, que adentro mismo están perdidos. Dios es maravilloso. Bendecimos su nombre porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él está en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque hoy Dios me recordaba, yo también fui una hija pródiga que volvió a la casa de su padre sucia, quebrantada, herida, pero lo encontré. Y como yo le dije, a veces los hijos se van por falta de identidad. Algo que también recibía, si usted ve la parábola, se llama hijo pródigo. Los pródigos no dejan de ser hijos. Aunque no vuelvan a la casa que iban antes, pero si regresan a otra casa, es la casa del Señor. Gocémonos, alegrémonos de que aunque no sea la casa donde salió y se fue tal vez herido, no sé, volvió porque todo esta iglesia, la otra iglesia, donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, ahí está Dios. Servimos a un solo Dios, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y como digo, aún el que me formó y me creó en el vientre de mi madre. Gracias, Señor Jesús. Y yo le voy a seguir continuando leyendo aquí. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Hermoso es el Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, yo me imaginé esto. El padre ni lo dejó hablar. El padre estaba tan contento que vio regresar a su hijo, que a él no le importó lo que él dijera. Él solo quería recibirlo. Y mire esto. Y dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este versículo me impactó. Me impactó que yo me fui a buscar qué significado, qué Dios quería decirme con vestidura, anillo y calzado. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Y recibí que las vestiduras representan a Cristo. La sangre de Cristo te limpia y te lava. Venimos a ser como blanca lana cuando la sangre de Jesucristo nos limpia. Por eso tenemos que saber que cuando nos revestimos de Cristo y nos vestimos con Cristo, venimos a reflejar su carácter. Venimos a reflejar su mentalidad, sus acciones. Venimos a ser como Él. Lo primero que Dios es cambias tus vestiduras. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, por eso te digo, te revistes con Jesucristo. Revistámonos de Jesucristo. El anillo para mí, yo lo recibí así, es el sello del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no tienes poder ni autoridad.
Sin el Espíritu Santo tú no puedes hacer nada. Ese sello que es el Espíritu Santo, cuando el Espíritu está contigo, tienes la gracia y el favor de Dios. Y eres digno, no indigno. Él te hace digno. Entonces el anillo es un sello de autoridad, de gracia, favor de Dios y de dignidad. Representa también la identidad y la posición de hijo. Gracias, Señor Jesús. El Espíritu Santo, la promesa. Y en la palabra en 2 de Corintios 1:22. Gracias, Señor. Déjenme buscarlo aquí rapidito. 2 de Corintios 1:22. Dice la palabra: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las ráfagas del Espíritu en nuestros corazones. Él es la promesa. Y esto me llamó porque dice ráfagas. Las ráfagas se usaron en Israel desde los más remotos tiempos. El apóstol Pablo habla 3 veces de las arras del Espíritu en 2 de Corintios 1:22, en 5:5, en Efesios 1:14. El apóstol recuerda la fidelidad de Dios en cumplir todas sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y luego añade que en prueba, al añadir esto, comprobamos que cumple la promesa de darnos al Espíritu Santo cuando aceptamos a su Hijo. Nos ha dado el Espíritu Santo a modo de arras. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente tiene la salvación, de que ya posee la herencia del reino de Dios y sus dones. Gracias, Señor Jesús. La evidencia de que esta herencia empieza a dar sus frutos es cuando tenemos al Espíritu Santo. Es cuando usted recibe al Espíritu Santo. Entonces la vestidura es cuando Cristo Jesús nos limpia con su sangre. El anillo es cuando recibimos la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder, la autoridad, la gracia, el favor y nos hace dignos delante de Dios. Y hay otra muy importante que son las sandalias. Algo que yo aprendí cuando yo estudiaba esta palabra es que tenemos que tener cuidado donde nos quitamos nuestras sandalias, porque recuerde que Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado porque lugar santo estás pisando. Entonces yo aprendí que, gracias Señor, debemos velar nuestro calzado. Solo sea quitado cuando Dios lo ordena y no por nuestra conducta, nuestra mala conducta. Cuando vuelve el hijo pródigo, el Señor lo viste, le da el anillo y también le da el calzado, que era señal de dignidad y libertad. Lo hizo libre. ¿Por qué es necesario que Dios nos sane y nos haga libre? Porque eso marca el nuevo comienzo de que dejamos de ser esclavos y venimos y tomamos la posición de hijos. En el Viejo Testamento, si usted lee, los que no usaban calzado eran los esclavos. El que usaba calzado era el propietario de una propiedad, o sea, el dueño, el amo, el señor. Entonces, al padre ponerle las sandalias al hijo del pródigo, a decir, póngale sandalias, lo hace también dueño de su herencia. Eso, digamos, que lo representa, lo adopto como mi hijo y lo que es mío es de mi hijo. Hermoso. Porque muchas veces leemos esto y no le ponemos sentido a esas cosas. Lo vistió, le dio un anillo y le dio un calzado. Yo me encanta porque el Espíritu Santo me enfoca en lo que la mayoría no se enfoca. Me gusta, digo, wow,
un vestido, un anillo y nuevas sandalias. Fue limpio, fue sano, fue restaurado, fue libertado. Y también las sandalias representan el evangelio de la paz. Cuando usted viene a ser hijo y tiene a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder y la autoridad para proclamar y declarar la palabra de Dios. Y hay mucho más, pero quiero dejarles a mi esposo, no quiero llevarme solo esto yo. Es más él que yo. Recordando un poco, pensando, estaba escuchando la Biblia porque cuando voy manejando escucho, no lo puedo ir leyendo, lógico. Y escucho ciertos temas en los cuales me llevan a pensar y a recordar ciertas cosas. Y una de las cosas es que como ella dijo que ella sufrió el proceso conmigo. El problema es que cuando yo me quise alejar, no solo me alejé yo, sino que la estaba sino que inconscientemente la estaba alejando a ella y a mi familia de Dios, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Como en la historia, así como el padre le dio lo mejor al hijo, como acaba de leer ella, que le dio vestido, calzado, un anillo, hizo un banquete para su hijo, para recibir a su hijo con tanto amor. Así Dios nos da las cosas a nosotros cuando regresamos a Él. Él nos bendice de diferentes maneras. No solo pensemos en lo material. Dios nos da muchas cosas. A mí, en lo personal, Dios me dio una gran familia. Me dio un corazón, me cambió un corazón y me puso uno dispuesto a servirle. Me dio amor para dar a los demás. Algo que aprendí en esto fue que así como el hijo pródigo en esta historia es la mayoría o algunos jóvenes hoy en día, son rebeldes, tienen inmadurez, quieren ser libres, vivir a su manera, pero cuando llegan al punto donde tocan fondo y cuando quieren volver a su estado normal ya se les hace un poco difícil. Muchas veces las personas tienen que experimentar grandes penas y tragedias para que busquen a Jesús, el único que puede ayudarnos. Y hay una pregunta, ¿estamos tratando de vivir a nuestra manera, evitando cualquier responsabilidad o compromiso? Debemos parar de actuar de esa forma, de querer vivir a nuestra manera antes de llegar a tocar fondo. Porque si avanzamos y seguimos en nuestra manera, en lo que nos mueve la emoción, vamos a llegar al fondo y va a ser difícil regresar o salir de donde estemos. Vamos a evitar el dolor, vamos a evitar el dolor de demás personas, a los seres que nos aman, vamos a evitarle eso. Vamos a evitar contristar al Espíritu Santo, vamos a evitar muchas cosas de las cuales nos puede venir consecuencias después. Algo que aprendí en el libro de Lucas, que me gustó mucho porque esto refleja que el Padre siempre está con gozo cuando perdona a un hijo que se arrepiente de corazón. Debemos tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el corazón primero, para poder ir ante nuestro Padre. No podemos ir ante Dios con hipocresía porque Él nos conoce y sabemos que vamos a nada. Tenemos que ir dispuestos, ya sabemos, ya en el corazón, con el corazón preparado de nosotros, que lo que estamos haciendo es algo real, algo para Dios, algo genuino, no algo por encima. Debemos cuidar esto. Esto como que a veces vemos ciertas cosas y pensamos, hemos descuidado, se ha descuidado, no le ponemos importancia a nuestro testimonio afuera. Yo hablaba con alguien y yo le decía, me gusta ser igual en la iglesia, fuera de la iglesia, donde yo esté me gusta ser igual, me gusta ser la misma persona, no diferente personalidad. El camino de Dios no es un camino fácil, nada fácil, eso lo sabemos, pero tenemos que estar aferrados a Dios siempre,
que Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar. Él nunca, yo hablaba con Dios en esta mañana me recordé de esto, yo le decía, gracias Señor porque nunca me has dejado de la mano. He pasado procesos, he pasado situaciones de las cuales Dios siempre me ha sacado porque Él nunca me ha dejado de la mano, nunca me soltó. Y es por eso que hoy estoy aquí, es por eso que no estoy perdido hoy en día. Él me guardó de muchas cosas y es por eso que yo estoy aquí dándole las gracias a Él. Porque a veces decimos, me salvé de tal cosa, me salvé de esto, pero no pensamos en el momento que fue Dios el cual tiene un propósito con nosotros, porque somos sus hijos. Y como dice en Salmo 139, que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, que Él formó nuestras entrañas. Él sabe y conoce todo de nosotros. A Dios no lo sorprendemos nosotros, a Dios no lo podemos sorprender nosotros. Él ya sabe todo. Y que a veces queremos engañar a Dios. Dicen, según nosotros, queremos engañar a Dios. Yo te voy a cantar, Señor. No, hay que hacerlo de verdad. Hay que tener una adoración del corazón para Dios. Que toque su trono, que llegue, que Él incline su oído y que diga, wow, me gusta cómo la iglesia Café me adora. Me gusta cómo la iglesia Café me alaba, me canta. Porque es una adoración genuina, una adoración de corazón. Así como nuestro Padre se goza en perdonar al que se arrepiente, así se goza Él cuando nos escucha a nosotros adorarle. Así se goza Él cuando nos ve a nosotros juntos, ayudando a los hermanos. Así se goza cuando nos ve que estemos dispuestos siempre a servir con amor. Siempre van a haber nuevas cosas cada día y debemos estar siempre preparados. Y es algo que me metí en la mente, es algo que yo dije, voy a practicarlo, ponerlo en práctica primeramente en mí, porque yo tengo que ser diferente, tengo que marcar la diferencia. Yo me tomé la tarea de decir, no voy a ser igual. Me tomé la tarea y dije, voy a eliminar ciertas cosas de mi vida, voy a cambiar ciertas áreas en mi vida para ver en qué está pasando con mi vida, con mi tiempo, con mis cosas. Voy a tratar de organizar un poco las cosas. Yo dije, porque ya Dios quiere que sea así. Ya no puedo seguir haciendo las cosas a mi manera. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que estar pendientes a lo que Dios quiere que hagamos. Porque a nuestra manera no vamos a hacer nada. No vamos a llegar a nada, hermanos. Se los digo, y ya muchos aquí sabemos que las cosas a nuestra manera no nos llevan a ningún lugar. Debemos pedirle dirección a Dios para no cometer errores. Quizás vamos a tropezar, pero Él va a estar ahí, nos va a levantar. Y si volvemos a tropezar 100 veces más, Él va a estar ahí y nos va a levantar. Pero debemos estar siempre conectados a Dios. Debemos estar siempre pidiendo, clamándole a Dios. Y no solo por nosotros, por nuestras vidas, no. Clamemos por los demás. Pidámosle a Dios por los demás. Porque así como nosotros necesitamos, cada quien necesita, así necesita la gente afuera, así necesitan algunos hermanos dentro de la iglesia. Hay hermanos que necesitan y no nos damos cuenta. No estamos pendientes a la necesidad del hermano. A veces se nos pasa por alto eso y pensamos en nosotros. Y yo creo que con las cosas de Dios no hay que ser egoístas. Debemos pensar más en los demás que en nosotros mismos. Sí, la salvación es individual, sí, pero ayudemos a que se almas de salvación que puedan ser salvos. No dejarlos caídos, no dejarlos ahí tirados como los soldados. Yo creo que se levantan cuando hay uno caído, ¿no? Entonces los levantan. Así tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos. Si el hermano está caído, está triste, desanimado, hay que animarlo, hay que ayudarlo. Un mensaje, una llamada. Yo no soy mucho de hacer eso, ¿verdad? Pero lo quiero practicar. Porque de vez en cuando un mensaje a un hermano, una llamada, el hermano va a decir, wow, pensaron en mí. Hay que estar pendientes de nuestros hermanos. Somos una familia. Y una familia, no voy a decir una familia grande, una familia en crecimiento, por fe, que así va a ser. Y me gozo mucho, me alegra mucho estar aquí. Esto ha sido algo que para mí me
tuve mucho tiempo para prepararlo, ¿sí? Recibí mucho mientras leía, mientras escribía un poco. Estaba más pendiente de mi hermano a mí. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano. Es bueno tener gente, tener hermanos, tener familia como la que tenemos aquí, unidos. Es bueno contar con nuestros hermanos, es bueno. A veces no sabemos dónde estamos parados porque quizás no queremos verlo, pero a veces estamos parados en el lugar que Dios quiere que estemos y no en el lugar que nosotros queremos estar. Quiero terminar de leer la historia unos minutitos más, porque dice que y mataron un becerro, el más gordo, y comieron e hicieron fiesta, porque dijo el padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre echó a matar el becerro gordo, y haberle recibido bueno y sano, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un becerrito para gozarme con mi hermano. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y has hecho matar el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo recibí tanto de esto, porque ni tan siquiera le dijo mi hermano, le dijo tu hijo. Mostró egoísmo, envidia y muchas cosas más. No podemos ser así. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta en los cielos. Y cuando nosotros miremos que alguien está mal, tanto emocional, en su vida, espiritualmente, como él dijo, levantemos su mano, ayudémoslo, no seamos egoístas. Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos ahí, en lo más vil, en lo más menospreciado. Estamos aquí. Y yo sé que él también, estamos aquí para ustedes. Hay momentos en que vamos a hacer un poquito allá, porque es que Dios quiere que estemos así, a solas con él. Pero eso no quiere decir que tengamos algo en contra de ustedes. También, así como todos nosotros, los pastores, todos vivimos procesos, y procesos fuertes. Yo venía de camino y le decía a mi esposo: un torbellino el enemigo quiso formar, pero Dios lo disipó. Porque cuando el diablo no puede contigo, va a querer ir tras los tuyos. Por eso tenemos que estar en la brecha peleando por los nuestros, reclamándolos para Cristo constantemente, declarando la sanidad y la liberación que nosotros recibimos para ellos también. Y le damos gloria a Dios por esto. Dios nos dio mucho más, pero el tiempo es corto. Pero yo quiero que nos pongamos de pies, que escuchen esta hermosa adoración que mi esposo escogió para esta noche. Escúchenla, pónganle atención, porque es una letra muy hermosa.
Y si usted necesita oración, si usted se ha sentido desanimado, si usted está triste, si usted cualquier cosa, usted puede pasar enfrente y aquí estamos para orar. También si alguien quiere reconciliarse o lo que sea, aquí estamos. Vamos a orar.